Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando y al escucharme me ven, por eso les digo radiovidentes, en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago y también los que nos siguen a través de pauta.cl y los que nos escuchan en Spotify. Estoy abriendo, como todas las tardes, la verja de mi pequeño jardín. Se escucha el sonido de los pájaros aquí en el sector precordillerrano, las bandurrias, como unas bandurrias sureñas exiliadas por estos lados. Y hoy día vamos a caminar peripatéticamente por el jardín con un amigo del jardín, con alguien que estaba aquí antes comentando, por ejemplo, uno de sus libros, un libro muy interesante que escribió sobre el estallido, el desborde. Me refiero a Eugenio Tironi, ustedes lo conocen, sociólogo, columnista del Mercurio. Eugenio, gracias por aceptar esta invitación a caminar juntos por el jardín. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a este bellísimo lugar. Eugenio, lo primero que quiero preguntarte es, a ver, vivimos tiempos políticos extremadamente líquidos y cambiantes, por lo tanto es un desafío para el analista no aventurarse a sacar conclusiones precipitadas. Hubo un tiempo en que todos daban por muerto al Frente Amplio, que había entrado en una decadencia. Hoy día dicen que el Frente Amplio es la nueva expresión, lo que fue alguna vez la Concertación. En un momento teníamos a una candidata un tanto farandulera disparada en las encuestas que se desplomó. Después tuvimos un candidato del Partido Comunista que parecía ser un candidato sólido, firme, que iba a ganar una elección y perdió. El miedo movilizó una cantidad de electores que votó contra él. Bueno, hoy día estamos en un escenario que, a pesar de que algunos ya dicen cuál va a ser, van a ser los que van a llegar a primera vuelta, sin embargo, aparentemente abierto, habría que ser, y por lo tanto el análisis tiene que ser muy fino y hacer predicciones es difícil. Hoy día aparece en el Mercurio, en la página principal, la galería de candidatos a la presidencia, algunos dentro de lo que se llamaría la política tradicional, porque incluso hasta el Frente Amplio es política tradicional, podríamos decir que incluso hasta la Lista del Pueblo es política tradicional, pero aparecen otros nombres por los bordes, un candidato de la Lista del Pueblo que desplazó a otro que parecía seguro en un momento, un candidato de un partido que uno podría decir un partido imaginario para usar el adjetivo de Parra, porque ahora es real, el partido del pueblo, de la gente. Hay un partido, un pueblo, bueno, en fin, candidatos de la picaresca, decía Adriana Valdés en una columna, candidatos pícaros. ¿Cómo ves esta foto de 9 candidatos a la presidencia de la República de Chile? Esta primera foto, ¿cómo la observas tú? A ver, es importante tener en cuenta que no es nuevo. En las 2 elecciones anteriores, en 2017 y 2013, también sí, claro, tuvimos un elenco muy generoso de sí, candidaturas. El ser candidato presidencial tiene mucho estímulo, digamos, tiene muchos incentivos, porque permite a cualquier persona, digamos, las barreras de entrada no son muy altas, son 30.000 firmas, y sobre todo son muy bajas para quienes han constituido un partido en el pasado. Entonces ya tienen todo el trabajo hecho, les basta con inscribirse. El problema de financiamiento no es demasiado tampoco difícil, porque el Estado le paga por voto obtenido, por lo tanto, si uno más o menos hace una buena estimación, logra recuperar la plata que invirtió, o incluso podría quedarse con un pequeño margen, y tiene la virtud que a la persona la vuelve conocida, le permite expresar su idea, le permite influir sobre la agenda pública, o sea,
le permite acceso a la franja en igualdad de condiciones que el resto de los candidatos, le permite acceso a los debates. O sea, es la posibilidad de entrar a una vitrina que en ninguna otra circunstancia de la democracia esa persona podría llegar. Entonces, pero eso mismo, Eugenio, pero eso mismo que tú estás diciendo, perdón, no hace pensar de que eso que aparece como una virtud para los candidatos, para las figuras egocéntricas, porque aparecen unos egos, claro, siempre hay ego en política, pero hay personalidades narcisistas persistentes y pertinaces que siguen presentando si quieren estar ahí en la imagen, pero eso no debilita la democracia en vez de fortalecerla. ¿No debiera ser la elección presidencial tener un poquito más de exigencia? No distorsiona, de hecho, en un debate, finalmente el tiempo que se van a comer los candidatos unos con otros va a imposibilitar que los candidatos que realmente son representativos de la mayoría puedan tener tiempo para exponer su punto de vista. O sea, es un problema. ¿Ah? Estoy de acuerdo que es un problema, porque distorsiona un poco el juego, aun cuando normalmente los primeros dos, los primeros tres candidatos tienden a concentrar una mayoría muy significativa. O sea, en ese sentido, es difícil que se dé, nada es imposible, como tú muy bien lo decías en tu introducción, pero es difícil que se dé un panorama como el de Perú, por ejemplo, donde se produjo una gran dispersión de votación. Entonces, quienes pasaron a la segunda vuelta apenas bordeaban los 20 puntos. Aquí lo más probable es que se va a producir una cierta concentración en las 3 o las 4 candidaturas principales. Cada vez son más, eso es cierto. Nosotros el 89, el 93, en esa época, teníamos una fuerte concentración en los dos candidatos principales. Esto cambió un poco cuando se introdujo Meo, que obtuvo un 20%, fue todo una sorpresa. O sea, y eso significó que Eduardo Frei no fuera electo presidente y fuera Sebastián Piñera. O sea, claramente quien le abrió las puertas a la moneda a Sebastián Piñera la primera vez fue Marco Enrique Ominami. Él fue el facilitador, digamos así. Pero de ahí en adelante esto se ha venido repitiendo, con el caso de Beatriz Sánchez. Antes hubo una señal con Manfred Max Neff, ¿te recuerdan? Sí. Incluso Frafra sacó una votación importante. Frafra estaba pensando, sí. Frafra estaba en el 89, o sea, tenemos una cierta historia en la cual la elección presidencial es, como decías, una vitrina atractiva, donde emergen ciertas figuras, y figuras que además se van acostumbrando, esto se vuelve medio adictivo, sí. Porque se arma como un pequeño negocio. O sea, a partir de esto yo tengo visibilidad, a partir de la visibilidad armo un partido, a partir de eso doy charla, me convierto en asesor, a veces internacional incluso, de fuerzas políticas. O sea, en cierto modo, el ser candidato presidencial en algunos casos hemos visto que se ha vuelto una profesión. Sí, eso te iba a decir, se ha vuelto una profesión, pero por eso mismo me da la impresión que esas son cosas que pueden dañar la democracia en vez de enriquecerla. Es decir, si yo viera aquí realmente que hay una representación variopinta de distintas identidades o anhelos colectivos, más que el voluntarismo de una persona egocéntrica que quiere llegar a estar ahí en la pantalla y hacer su primer negocio, yo lo entendería. Claro, pero podría molestar a la persona. De pronto el remedio para eso sería peor que la enfermedad. O sea, si pusiéramos, porque se puso un límite, que son el número de firmas, de patrocinio, que son 30.000. O bien tener un partido, que también la inscripción de un partido no es fácil. No es una tarea imposible, pero no es fácil. Entonces se pusieron barreras. Ahora, como hemos visto, hay muchos candidatos que logran sortear estas barreras. Se pensó que iban a ser más, hay que ver todos los que quedaron abajo, porque en general destacamos los que quedaron dentro, pero varios no lograron sortear las barreras. Pero ponerle un remedio, ponerle barreras superiores, podría ser una manera o podría ser juzgado como una protección a la oligarquía, protección a los incumbentes, protección a los mismos de siempre. Entonces, yo la verdad es que prefiero esta fórmula
a una fórmula más estricta, porque eso podría tener más problemas en el fondo para la democracia que esta suerte de frivolización que efectivamente estamos viviendo. Eugenio, ¿cuál es tu evaluación de la elección de unidad constituyente que acaba de cambiar de nombre, además acaba de mutar en términos nominales? Ascanio Cavallo publicó una columna en La Tercera donde dice que de alguna manera la ex concertación, ya no, o ex nueva mayoría, o unidad constituyente, o no sé cómo se llama ahora, pacto social, algo así, de alguna manera salvó, o sea, pudo haber sido una catástrofe, pero sin embargo logró salvar. Otros dicen que la votación fue tan escuálida en comparación a las otras primarias que finalmente se convirtieron en un actor irrelevante y van a ser un actor irrelevante en esta elección, es decir, que finalmente los finalistas van a ser los que ya ganaron en las primarias anteriores. ¿Cuál es tu evaluación? Mira, yo concuerdo con lo que dice Ascanio, o sea, mira, aquí de pronto, ya que venimos de la Olimpiada, a veces en la eliminatoria los atletas tienen una performance mediocre, no hace un buen tiempo, pero llegan a la final, pero eso les permite llegar a la final. Y la final es otra competencia. Claro, hay favoritos, y los favoritos son los que hicieron mejor tiempo en la eliminatoria, pero de pronto hay alguno que puede dar la sorpresa. Hay elementos climáticos, pueden haber lesiones, pues hay corazón, hay espíritu. Y aquí, para la unidad constituyente o ahora el nuevo pacto social, lo importante era llegar a la final de un modo digno, no por secretaría. Y la manera digna era convocando a su adherente a que eligiera entre tres alternativas. Entonces yo creo que zafaron. Yo creo que zafaron. Ahora, de que lo tiene cuesta arriba, Yana Proboste obviamente que lo tiene cuesta arriba porque no viene con la mística, no viene con la épica, no viene con las ganas que generaron las primarias legales, que fueron bastante multitudinarias, fueron más competitivas además. Entonces, tiene que construir prácticamente de cero. Pero ya cuenta con una cierta base, la gente que votó por ella, que eso le produjo adhesión, esa infantería va a ser importante en la campaña. Entonces, yo no diría, digamos, que para nada que la suerte de la elección presidencial ya está echada. No hay que ningunear entonces a Yana Proboste, para usar el verbo de Gabriela Mistral. Completamente, yo creo que no, porque ella tiene además ciertas ventajas, o sea, ella tiene la ventaja de ser mujer, ser de región, tener orígenes en las primeras naciones, como ella permanentemente lo recuerda. Son factores identitarios que vemos en la convención que son sumamente importantes. Es curioso que aquellos que lo subrayan tanto en la convención lo minimicen en la elección presidencial, lo que uno ve que parece que las ideologías finalmente son más fuertes que las identidades, o las identidades son un camuflaje de la ideología. Pero en todo caso, si se trata si se trata de fenotipo y de aspectos biológicos y aspecto identitario, Yana Proboste lleva la de ganar. Lo que le faltaría es ser joven, que hoy día la lleva. Pero no estoy tan claro que la lleve tanto respecto a la elección presidencial. No sabemos, porque hay una cuestión curiosa y es que el electorado parece usar parámetros distintos en cada elección. Sí. Oye, dime una cosa, a ver, ¿cuál es la real situación de la centroizquierda? En primer lugar, decir, ¿existe todavía una centroizquierda? ¿O esta pacto social de alguna manera es un resabio de una centroizquierda que ya no existe, una centroizquierda que desapareció, una centroizquierda que... A ver, es una centroizquierda más bien autoflagelante que no reconoce su pasado. Leí una declaración de Insulza hoy día, una entrevista que le hicieron en EMOL hablando sobre eso, que no hemos asumido con orgullo lo que hemos hecho y más bien nos hemos disparado los pies y hemos castigado lo bueno que hemos hecho. A ver, ¿quién es esta centroizquierda? ¿Es realmente centroizquierda o es finalmente un grupo de gente que está luchando por el poder pero que no tiene ninguna identidad propia? Yo creo que hay que decir que
la noción mismo de centroizquierda y la identidad de centroizquierda fue una construcción imaginaria sumamente sutil, sumamente costosa, porque piensa tú que eso es el producto de la fusión en una sola identidad, llamada centroizquierda y llamada concertación, básicamente, entre dos fuerzas que fueron adversarias entre sí, llegaron a ser enemigas entre sí, que compitieron cruelmente entre sí, como es el mundo socialista, laico, marxista, y la democracia cristiana, o sea, el mundo social cristiano. Esas fuerzas logran unirse e intentan crear una identidad común que se llamó centroizquierda, que se cuajó en la concertación, que cuajó también y se consolidó a través de la práctica de gobierno, que generó una identidad, o sea, tú encontrabas, ¿no es cierto?, votante, adherente, tecnócrata, que te decían, yo soy de la concertación, más que de un partido en particular. Ahora, eso siempre enfrentó problemas sobre todo desde el lado de la izquierda, pero también desde el lado de la democracia cristiana, los que te decían, miren, no me hablen de centroizquierda, no me hablen de concertación. Esa es una idea del Mapu Martínez, le decían, de los tecnócratas, y particularmente los del Mapu, que como no tienen ninguna otra identidad, que han inventado una identidad nueva. Aquí está la izquierda y está el centro y estamos aliados instrumentalmente entre nosotros, pero esto es una alianza que se podría romper. Claro. Pero es una alianza, y una alianza que manejamos los partidos. No es una identidad moral, llamémoslo así. Es una alianza instrumental manejada por los partidos. Este fue un tema muy importante. Tú tenías a un Saldívar, un Adolfo, me refiero, que te defendía la defensa de la identidad democrática cristiana. Tú tenías en el Partido Socialista importantes segmentos que te defendían la identidad de izquierda. Me recuerdo Carlos Miravi, por ejemplo, cuando era del Partido Socialista, pero muchos otros grupos estaban en esa línea. Entonces, y hoy día mismo tú lo escuchas, que te dicen, miren, no hablemos más del centro izquierda, eso es una mitología, es una fantasía. Hablemos del centro y de la izquierda que se han unido ahora. Estuvieron a punto de desunirse porque la izquierda estuvo a punto de irse, ¿no es cierto?, con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y no se fue porque le cerraron las puertas. Ahora lograron armar esta entelequia que fue la consulta ciudadana y elegir a un candidato, pero muchos que te dicen, yo como mi identidad real es ser de izquierda, yo no voy a respetar lo que han acordado los partidos respecto de Jana Proboste, yo me voy a ir con Boric, por ejemplo. Oye, Eugenio, la pregunta entonces, es así. Sí. Digámoslo así, cuando se habla, aquí se rompió la centroizquierda, se deterioró la centroizquierda. Esta es una historia que tiene muchos bemoles, y que viene de muy antaño. Oye, es una nostalgia por algo que tal vez no existió. Y lo otro que te quería decir, ¿ha habido en Chile, hubo realmente en Chile, salvo esa golondrina, una golondrina no hace verano que fue, no sé, un Ricardo Lagos, que fueron los renovados, ¿existió realmente en Chile una tradición fuerte de socialismo democrático, socialdemócrata? Da la impresión de que no, y que ha primado más un socialismo autoflagelante, un socialismo más antisistémico, más anticapitalista, etcétera, pero que ese socialismo democrático, socialdemócrata nunca existió tal vez, y que fue algo muy minoritario. A ver, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que existió, yo creo que existió, fue lo que le dio origen al Partido Socialista. Pensemos en Raúl Ampuero, un Eugenio González. Ya, pero Ampuero era marxista, ¿no es cierto? Era marxista. Pero era claramente de un marxismo libertario, digamos, de un marxismo poco leninista, muy crítico a la Unión Soviética y por tanto al comunismo real. Y esa alma estuvo siempre presente en el Partido Socialista, siempre presente. Y con la cual coqueteaba Allende, pero yo creo que Allende se sentía más cómodo en esa alma, pero sabía que si él rompía con el alma más revolucionaria,
estaba perdido, digamos, en las reuniones de comité central y no habría sido electo candidato. Pero esa alma siempre existió, se fortaleció efectivamente con la renovación socialista y con lo que fue la experiencia de padecer el fin de la democracia burguesa, digamos, y la violación a los derechos humanos. Se fortaleció también en la convivencia con los demócratas cristianos. Eso lo fortaleció. Pero es cierto que con el tiempo se fue debilitando, y fue retomando fuerza como esta alma más izquierdista, más tradicional, pero sigue siendo una alma izquierdista poco comunista. Y en ese sentido, ese fue el gran error de Jadwe, digamos, y del PC, que con sus comportamientos como que despertaron el alma anticomunista de los socialistas. Que despertó con esa famosa declaración de Escalona, ¿no? En el Comité Central. Ahí como que se escuchó la voz que salía desde el fondo, que estaba escondida de ese socialismo que le teme a que le ponga la bota del Partido Comunista encima. Claro. Eugenio, ¿cómo ves tú la elección tal como viene? Algo anticipaste en el sentido de que probablemente un voto importante de ese socialismo, de esa izquierda, va a ir a Boric y no va a ser tan leal con Jasna Proboste. Va a ser difícil retener a Jasna Proboste, esa fuga de votos, sobre todo en la población más joven, me imagino, el voto más joven, si es que hubiera un voto joven todavía ahí en ese sector. A ver, ¿cómo ves el escenario? Y te quiero preguntar si tú consideras que el Frente Amplio es la nueva Concertación y que está en condiciones el Frente Amplio realmente de gobernar el país. O sea, de darle gobernabilidad seria al país. A ver, parto por la primera. No, yo creo que aquí había una cierta asimetría, porque el Partido Socialista, el socialismo chileno, digamos, ha logrado permanentemente atraer y ha coqueteado, y a veces ha estado a punto, digamos, de ofrecerle matrimonio a la izquierda que estuvo fuera de la concertación, el Partido Comunista, luego el Frente Amplio. Ojo que gran parte de RD se cría en los pasillos del segundo gobierno Bachelet, sí, los ministerios, particularmente el de Educación. Y sus primeros diputados son electos gracias a las concesiones que le hace la nueva mayoría. Entonces, cuando son hijos bastante putativos, digamos, de la nueva mayoría y de la izquierda, de la izquierda de la nueva mayoría. La democracia cristiana, en cambio, ha tenido siempre el recelo, la vergüenza, o yo no sé qué, o la falta de astucia, como lo quieran llamar, de no coquetear con la derecha. Hubieron pequeños coqueteos con Renovación Nacional, pero nunca tuvimos la cena de Cervel, digamos. Nunca hemos visto a una democracia cristiana resuelta a romper con la izquierda y armar una fuerza de centro. ¿Qué es lo que ocurrió antes del 73 con la Confederación por la Democracia? Por supuesto. Y es lo que hace una Angela Merkel, es que lo que hacía la democracia cristiana italiana permanentemente. Oye, pero perdón, Eugenio, esta democracia cristiana más bien debería llamarse izquierda cristiana, de repente por los discursos que uno escucha es más izquierda cristiana que democracia cristiana, ¿no? Yo creo que la democracia cristiana, digamos, aquí, digamos, tiene que ocupar los dos pies para funcionar en coaliciones, sobre todo en una sociedad y en una situación tan fluida y tan compleja. Yo creo que a la democracia cristiana históricamente, digamos, en los últimos años, le ha faltado cintura para moverse a la derecha. Y su votante y su adherente se le fueron yendo de a poco, fue una migración así hormiga, hasta que apareció Sichel, respaldado por antiguas figuras de la democracia cristiana, y no tuvo mayor empacho ya no en coquetear, sino que en trasladarse con cama y petaca hacia la derecha, que fue la decisión que él toma cuando dice participo en la primaria de la derecha. Sí. Y que todo el mundo creyó que iba a ser un gesto puramente testimonial y terminó ganándola. Sí. Oye, pero ahí surge una pregunta entre medio, que todavía tienes otra pregunta por responder que quedó pendiente, pero a ver si... Que es que en este escenario, tal como tú lo describes, Sichel se va a llevar el voto más de centro de la democracia cristiana,
no solamente el voto de Centro Democracia Cristiana, yo he escuchado gente que va callado de izquierda más democrática y que está pensando en votar en Chiche como un mal menor. A lo mejor un voto más boutique, pero bueno. Y Boris se va a llevar el voto del Partido Socialista. ¿Qué es lo que le va a quedar a Yana Proboste de la torta repartida? Es una gran pregunta. Yo creo que es el gran dilema Yana Proboste, yo creo, en este minuto. Ella ya como en su proclamación en la Plaza Ambrosio Higgins de Vallenar dijo, ya estableció su posicionamiento, digamos, y cuál va a ser el clivaje. Dijo, Chile tiene demasiados problemas para el ensayo y error y para la inexperiencia. Ese es Boric. Sí. Y Chile no puede repetir un segundo gobierno, un segundo de Sebastián. Sí. Eso fue para Sichel. Ella trata de instalarse en el amplio centro. Yo no creo que esas dos diferenciaciones le den. Porque miren, oiga, no sé, vean la encuesta respecto al Sebastián 1. Está en 27, pues está en 30%, sigue como van dando la pandemia y la economía sigue sobrecalentada, creciendo del 15 al 18%. A lo mejor terminamos con un gobierno bastante más popular del que teníamos después de octubre del 19. Y por otra parte, miren lo que pasa con los jóvenes. La población no le está teniendo miedo, en parte porque se ha sumado una masa muy importante de votantes jóvenes que quiere jóvenes al mando del gobierno. Y no tan jóvenes, ojo, porque decimos jóvenes nosotros, pero oye, si uno ve el promedio de edad de los ministros y ministros, porque había muy pocas mujeres, del primer gobierno de la Concertación en el año 90, ¿qué edad tenían? O sea, no es una edad demasiado diferente a la de la generación de Gabriel Boric. No era demasiado diferente. Entonces, yo no estoy claro que la apelación a la falta de experiencia como amenaza sea suficiente. En ese sentido, la postura y el posicionamiento que está buscando Yana Proboste es muy difícil. Es muy difícil, porque hay dos fuerzas muy atractivas por imagínate que Yana Proboste te llama, a lo mejor te ha llamado para asesorarla. ¿Qué sería tu consejo? ¿Mirar hacia ir a buscar el voto más de Sichel o ir a buscar el voto más de Boric? No, yo creo que ella tiene que buscar otro tipo. Ella no puede decir, yo soy una persona que va más allá de la democracia cristiana, voy más allá del partido que me apoya, yo soy de los independientes. ¿De qué lenguaje me está hablando? Sí. O yo ofrezco experiencia, gobernabilidad. ¿De qué me está hablando? Sí. Sí. Ella su fuerza es que es mujer, y las mujeres tienden a votar por mujeres. Su fuerza es que es de regiones, y las regiones están viviendo como un renacimiento, y su fuerza es que su madre es diaguita, y hoy día sabemos lo que eso pesa simbólicamente. Y yo creo, y ¿sabes qué? Le agregaría otra cosa, que es católica, es cosimodista. Y ese mundo católico vota, es importante, habrá roto, al menos parcial o transitoriamente, con la iglesia, pero no con Dios, no con las creencias. Eso no se elimina de un día a otro. Y yo creo que es respecto de esas cuestiones sobre las cuales Yana Proboste debería levantarse. Y en ese sentido, claro, competir más fuertemente con Sichel. ¿Tú crees que la competencia, perdón Eugenio, está todavía abierta? O sea, perfectamente podría ganar Sichel o podría ganar Boric. Imaginemos que ellos sean los que finalmente lleguen a la final. ¿Está tan abierta la elección o tú ves más probabilidades que pueda ganar Boric? No, yo hoy día creo que hay más probabilidad que gane Sichel. Ya. Más probabilidad. Yo, en ese sentido, estoy pensando en la primera vuelta. Pero incluso una segunda vuelta. Yo creo que una segunda vuelta Sichel-Boric es muy dura para Boric, muy difícil para Boric. Muy difícil para Boric, salvo que él lograra hacer en ese momento una suerte de coalición express con el nuevo pacto social o con la centroizquierda, que le dé una cierta de base de sustentación, de madurez, de confianza.
pero es difícil para Boric una segunda vuelta. Y en ese sentido te había preguntado cómo veías tú, a ver, viene un escenario, no es fácil, vamos a seguir en una pandemia o en otro, o en un mundo pandémico todavía, porque no, probablemente hay que recuperar el empleo, se ha gastado harta plata en los bonos, el próximo gobierno, vamos, probablemente una economía más recalentada, y la izquierda de Frente Amplio pareciera que así como la izquierda desprecia la economía y la derecha desprecia la política, hay una izquierda que como que mira la economía como algo que no, casi como de técnicos, ¿no? Una izquierda que no sea esa izquierda más radical, digo, ¿no? No la izquierda de la concertación. ¿Cómo ves tú el manejo del país por el Frente Amplio? ¿Crees que es una experiencia buena pasar? ¿Una experiencia riesgosa? ¿Crees que hay tonelaje político en ellos para poder encabezar con una convención que va a poner una nueva constitución? Es decir, un escenario nada fácil. No, mira, el escenario efectivamente es súper difícil. Súmale a esto restricciones de energía eléctrica, inflación, o sea, tenemos un cóctel muy jodido, muy explosivo. Pero yo veo elementos. Araucanía, narco, bueno, etcétera. Araucanía, narco, delincuencia, estas situaciones de corrupción que afectan a las policías, tanto la uniformada como la civil, gravísima. O sea, estamos en una situación súper difícil. Ahora, en ese sentido, los vientos no son favorables para una oferta como la de Boric. Son menos favorables, digamos, de lo que lo eran hace 8 meses, 12 meses atrás. Eso quiero ir. Y en cierto modo, porque además la demanda por cambio está depositada en la convención, que lo está haciendo relativamente bien. Por lo tanto, lo que uno más bien le pide al gobierno y le va a pedir al gobierno más gobernanza, o un factor de compensación. O sea, la fiesta, y la fiesta la digo en el sentido más noble de la palabra. Lo dionisíaco se a la convención y lo apolíneo al gobierno, ¿no? Exactamente. Y allí, y Boric yo creo que lo sabe muy bien, y por eso que tiene un discurso moderado, por eso siempre ha sido delicado con el mundo socialista e incluso con el mundo demócrata cristiano. Nunca una palabra, nunca un insulto, nunca algo que vaya a producir una ruptura que no sea irreversible. El mundo del Frente Amplio tiene experiencia coalicional, se han sabido fabricar coaliciones que parecen romperse, pero sobreviven. Eso mismo augura, o sea, en ese sentido, no son una mentalidad mesiánica ni profética. Y eso los acerca a lo que fue la generación de la concertación. O sea, esto auguraría la posibilidad de un entendimiento con el mundo que se va a agrupar en torno a Yarna Proboste. Y es por eso además que es importante que a Yarna Proboste le vaya bien. Porque aunque no gane, puede en torno a ella y en torno a esta coalición ser un factor muy importante como parte de un gobierno en el caso que ganara Gabriel Boric. Y desde ese punto de vista que yo creo que sí, que yo creo que el Frente Amplio tiene algo de lo que fue la concertación, como el espíritu de coalición, el que ingresa a una nueva generación. Hubo mucho de eso en la concertación, la presencia tecnócrata. Ahí hay muchos tecnócratas también. Quizás los tecnócratas de la Constitución tenían un poquito más de calle que los actuales del Frente Amplio, o tenían un poquito más de experiencia acumulada, pero igual, yo creo que los miedos que habían respecto a la Constitución es bastante parecido a los miedos que hay hoy día respecto al Frente Amplio. Tendrán la experiencia, se podrán poner de acuerdo, no van a echar a perder el modelo. ¿Se acuerdan? O sea, recordemos lo que decía la franja del sí respecto a la concertación, y lo que decía un Vigi, lo que decía la derecha, lo que decía el empresariado respecto a la concertación. No es demasiado distinto. Oye, un discurso repetido que uno escucha en Yarna Proboste, en Boric, que no puede haber un gobierno más de derecha, que Chile ya no resiste un gobierno más de derecha, que ya el daño es demasiado grande, y es probable que el candidato de la derecha, o sea, tiene altas probabilidades de ganar. ¿Cómo hacer ese gobierno de derecha o centro derecha? No sé, pero
finalmente con una coalición de derecha. ¿Le van a hacer la vida imposible? ¿Cómo va a ser? Es fregado, porque tú escuchas mucha gente que te dice, mira, a mí no me gustará Boric, ni Jasna Proboste, pero yo creo que pero son el único antídoto que se me ocurre frente a la potencialidad de un nuevo estallido, ¿ah? Frente a la posibilidad de una situación de gobierno generalizado. ¿Ah? O sea, son los que tienen redes, contactos para contener esta fuerza anómica, ¿ah? Que amenazan, digamos, a la democracia y al desarrollo económico. Yo creo que efectivamente ese tipo de frase o de argumentos que uno escucha tienen un fondo de razón. O sea, el gran problema que yo creo que enfrenta un Sichel es cómo va a darle gobernanza al país. ¿Ah? Con qué tipo de personas, con qué tipo de redes. Yo creo que... y el problema de Sichel, hasta donde uno lo ve ahora, es que tiene pocas posibilidades de abrirse hacia el centro o hacia la izquierda y crear una coalición. Yo te decía, a lo mejor Boric arma una coalición con Jasna Proboste. Pero ¿tiene posibilidad Sichel armar una coalición con la Jasna Proboste? Baja. No tiene. ¿Ah? Baja. Yo creo que no tiene. ¿Ah? Y ese es un problema. Yo creo que Sichel va a tener que dar cuenta de eso en esta campaña. ¿Cómo va a gobernar? ¿Con quién va a gobernar? Eso. Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a hacer con el Parlamento? ¿Qué va a hacer donde no va a tener mayoría? ¿Qué va a pasar con la convención? Podemos terminar con la famosa frase de Heráclito: espera y hallarás lo inesperado. Eugenio, te agradezco muchísimo esta conversación tan instructiva, tan interesante, este análisis tan fino de la realidad política chilena como siempre. Muchas gracias por haber venido hoy día, esta tarde, al Jardín. No, muchas gracias a ti, Cristian. Que estés muy bien. Un gusto, y queridos radiovidentes, vuelvo a cerrar la verja de mi jardín y siempre les recuerdo al terminar el programa la frase de Voltaire al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana a las 8 aquí en Radio Pauta. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.